De resto usted no tiene que estar hablándole a las personas. ¿Por qué? Porque esta información vale demasiado dinero. ¿Sí? O sea, esta información es valiosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro del proyecto? Nosotros no trabajamos con dinero de personas. Nosotros trabajamos con estas monedas que se llaman Bitcoin. Lo que le enseñamos nosotros a las personas es que estas monedas las lleven y hagan una cuenta personal. O sea, comprar esas monedas y crear una cuenta personal. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con estas monedas tienes 4 beneficios. Uno, ahorrar. ¿Por qué ahorrar? Porque cuando tú ahorras 12 millones en un banco tradicional, te dan 0, te quitan 4 por 1000, manejos, te roban todo, ¿sí? Segundo, cuando tú no tienes esos 12 millones, pero los compras en esta moneda y los tienes en tu propio banco, que es lo que nosotros enseñamos a hacer, tú te ganas de 2.400.000 a 3 millones sin hacer nada. Por eso es que aquí si no queremos invitar también ganamos. ¿Sí? Segundo, usted puede utilizar. Yo, por ejemplo, vivo 100% del Bitcoin. ¿Sí? Entonces, yo en mi computador mando mi dinero a estas tarjetas y hago efectivo en pesos colombianos o en cualquier moneda a nivel mundial. Cambiar. Ustedes pueden cambiar esto por dólar, euro, yenes, cualquier moneda a nivel mundial. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un beneficio grande. La Western Union cobra el 12% por giros internacionales. Hay muchas personas que tienen sus fortunas depositadas en los países, pero no quieren sacarlas porque le roban, ¿sí? Puede ser que sean legales o no legales, pero es un banco muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Al conocer este sistema Bitcoin, la gente lleva su fortuna a su propio banco digital y lo pueden transportar a cualquier parte del mundo con 0 costo de impuestos. O sea que nosotros le podemos ayudar a grandes empresarios, independientemente de las actividades que hagan ellos. Nosotros solamente le asesoramos transportar su dinero y multiplicar. Cuando usted tiene su dinero acá se le multiplica. ¿Sí es? Usted 3 millones los puede convertir en 3.000 millones de pesos, dependiendo pues las ganas que usted quiera de salir adelante con este proyecto. ¿Cómo retiramos nosotros dineros? Por Zapto, por Wireless, pero hay 30 tarjetas más de estas. ¿Sí es? ¿Sí? Pero yo siempre sugiero estas dos cosas que más uso. ¿Por qué yo hago este negocio? Porque BBVA, Visa, Mastercard, ¿sí? Para que ustedes quiten el paradigma de que hay eso es pirámide. No es pirámide, sino que no quieren que ustedes hagan plata, eso es otra cosa. Porque ellos invirtieron millones de dólares. ¿Sí? Por eso yo cuando meto personas, yo les selecciono muy bien, porque aquí hay una persona que invierte $1.000 y todos los días lo está llamando, ay, que el Bitcoin se cayó y que mi mamá dijo que eso era una pirámide. Y cuando veo esto hay gente que invirtieron fueron millones de dólares. Al contrario, ahorita están mega multimillonarios. Estos empresarios invirtieron fue el 80% de su fortuna, o sea, los millonarios, los grandes invirtieron fue el 80% de su fortuna. ¿Se imagina ahorita cómo están las finanzas de Bill Gates? Es tan grande su fortuna que él mismo creó su criptomoneda, que se llama Ethereum. Esa es la que le va a decir, ¿sí conocen Ethereum? ¿No? Bueno, esa es la segunda moneda que va después del Bitcoin con el DAS, que va a coger más vuelo. ¿Por qué? Por la velocidad. Porque cuando yo hago una transa contigo en Bitcoin, por la demanda ya ahorita se me demora como media horita, ¿sí? Mientras que el Ethereum es por lo que es de Microsoft. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo hago esta empresa? Porque es que esta empresa me está enseñando a lanzar con 7 monedas. Usted mismo puede estudiar ahí el comportamiento de las monedas. Puede comprar de su banco otra moneda, mientras la mayoría de plataformas que están en los mercados son piramidales. Casi todas, yo me atrevería a decir que el 98%, pero no se van a caer de la noche a la mañana porque nadie mata la gallina de huevos de oro. ¿Yo por qué me cambié este proyecto? Yo estaba en Global Trading Group, porque como yo meto mucho empresario de 100, 200 millones, ellos me decían, bueno, ¿y mi plata dónde la veo? Y yo, no, es que la empresa los que hacen trading, pero yo cómo sé eso. Entonces ahorita como esta empresa es un trading en vivo, pues ellos sí pueden ver sus ganancias y pueden interactuar con otras monedas. Yo, por ejemplo, ayer compré unas monedas de mi plata que ya me la he ganado. Listo está, ¿sí? Bueno, aquí es donde viene la matemática. Yo trabajo solamente con calculadora. Cuando usted tiene 300 millones, $100.000, lo primero que hacemos nosotros, ahorita tengo acá, digamos, el tome 300 millones. ¿Qué hace el señor? ¿Para dónde lleva la plata corriente?
¿Y por qué? Si ustedes no sospechan que nosotros somos utilizados desde pequeños, nunca van a entender el concepto de hacer plata. Que nosotros siempre somos manipulados, tanto por televisión, bancos, sistemas, gobiernos, etc. Es la verdad, o sea, nosotros amigos, somos marranos bien productivos para ellos. Hasta ¿sí? Los amigos lo manipulan. Entonces, ¿qué pasa? Llevamos la plata al banco y nos renta ¿cuánto? 0. Cuando pasamos la cuenta, ¿esa plata qué pasa? Nos cobran 4 por 1000. Aparte, el sistema me registra y tengo que pagarle más o menos en marzo del otro año 30 millones a la DIAN. Lo digo porque a mí me ha tocado hacer proceso. ¿Sí es? Entonces, yo no sabía eso, porque yo soy de pueblo, yo tengo hasta 9 grado. Ahorita que he estado y he venido ya creciendo, es que uno ya se entera. Uno dice, pues, escucha, ¿sí? O sea, exacto, o sea, que yo digo, qué injusticia, o sea, ¿quién puede parar eso? Pero me enseñaron los grandes sabios que yo no peleo con el sistema. Yo me le hago un like y sigo haciendo plata. ¿Por qué? Porque yo le aplico mejor. En marzo no le pago los impuestos, incumplo con la IAN, pero le pago la multa que son 350, pero 30 millones, yo los trabajo otro año y me saco 300 millones. Y las cositas que no me enseño más. Entonces, otras personas dicen, a mí me enseñaron y yo, porque es que a veces lo que no nos deja hacer dinero es el ego. A mí me enseñaron que comprar una casa es lo mejor. Y listo, compramos una casa de 300 millones, y el estrato 3 más o menos da 1.500.000 a 1.600.000. Eso es lo que da una casa. Pero eso hágalo cuando usted tenga muchos 300 millones. Si son sus únicos, lo que tiene que es diversificar y multiplicar ese dinero. Pero ¿qué pasa al tú hacerlo en tu propio banco, nuestros movimientos? Mira, el primer día que usted agarre esta plata y lo meta a su propio banco, que es lo que yo le enseño a hacer, usted se gana de 60 a 64 millones el mismo día, sin afectarle su capital. Eso es un regalo, ese mete 67 millones por tú tomar la decisión de la plata. Segundo, mensualidades de 64 a 75 millones de pesos por un año. ¿Qué pasa? La persona que el capital lo recupera en 3 meses y queda con mensualidades de 64 millones. No es que no tengo 300 millones, pues venga, entonces aprenda a capitalizar. Una casa en estrato 2 vale 200 millones y renta 600.000 pesos. ¿Sí o no? Mire, aquí una casa usted la puede poner a rentar con $1.000, o sea, 3 millones de pesos, sacas una cuenta y la sola cuenta te da 624.000 pesos mensuales sin hacer nada. Yo digo a las personas, ¿cuántas casas quieres tener? 1, 2, 3, 4. Si usted pusiera 4 cuentas de 3 millones, está reclamando 2.400.000 a 2.600.000 sin hacer nada. Pero ¿qué pasa? Cuando usted empieza a abrir su banco y a mostrarle a la familia, pues son libres, y ahí es donde tú te beneficias, ¿ya? Estas cuentas van por 9 meses. Ahí tienen muchos beneficios de capitalizar, enseñar, ¿sí? Aquí hay unas de $10.000, esta renta más. $10.000, renta de $80 a 120. A mí me gusta trabajar con lo mismo. $80 al mes son $2.080 fijo mensual, o sea 6.200.000 pesos con 30 millones. Pero esta renta más, porque esta renta al 140, ¿sí es? Esta renta al 80%, o sea, tú metes 3 millones y te sacas por ahí 5 o 6.400.000, mientras que esta mete 30 millones y le sacas 74, 78 millones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si no tenemos el capital para entrar con 30 millones, pues con esto, con 3 millones, sí señor. O sea, y la idea es que te capitalices, porque ¿qué pasa? Aquí viene algo que se llama apalancamiento. Ya le voy a decir, tú te puedes ganar 36 millones así les pongas plata. Ya te voy a decir cómo. Entonces, ¿qué pasa? Estas rentan de $80, ¿sí? Diarios, de lunes a sábado siempre hay la rentabilidad, los domingos no pagan, ¿sí? Y aquí está expuesto cuando uno tiene 300 millones, saca 10 de 30 millones. Entonces prácticamente aquí está dando 64 millones de pesos. No es que nomás tengo 30 millones, por ejemplo un chico de Uber, yo uso mucho Uber, él compra un carro de 30 millones por el banco y él se hace 700 semanales, o sea al mes
2.400.000 más o menos. Y, me dijo, ¿y a usted le parece bien? Me dijo, sí. Y yo digo, la está embarrando. ¿Por qué? Porque usted le paga cuota al banco. Los cauchos se van desgastando, todo se va desgastando. ¿Sí? Mientras que si usted vende ese carro y lo mete acá, se gana 6.400.000 sin hacer nada. ¿Sí es? Eso es lo que yo le enseño a la gente, con todas las garantías, eso no tiene pérdida. Ahora, ¿cómo podemos nosotros capitalizar? Aquí esta empresa no se dedica al multinivel como tal, ellos son profesionales en trading, ¿sí? Pero al ver la demanda que hay aquí en Colombia con estas monedas, ellos crearon dentro de la plataforma de trading el 12% y el 20%. ¿Qué quiere decir eso? Si tú me enseñas a mí a abrir una cuenta, a ti te pagan el 20% de mis propiedades. ¿Sí? O sea, te pagan 600.000 pesos. Si yo me voy, digamos, para España y le enseño a 100 personas, tú te ganas el 12% de todas las inversiones que vendas. Digamos 100 personas a $1.000, son $10.000, 36 millones te ganas ahí. Por enseñar y por es como si Bancolombia te dijera que no son. Yanira, saque una cuenta de 3 millones conmigo Bancolombia. ¿Sí? Te pago 6.24 mensual fijo para que siga ahorrando conmigo. Pero aparte, si le dice a tu familia que vienen a hacer cuentas de ahorro, le pago el 20%. ¿Sí? Y aparte, el 12% por todos los que vengan después de usted. Si usted ahora sí quiere llegar de último al final, no, de ahí para abajo, ya eso no. Ese es el famoso binario. ¿Sí es? ¿Y eso se puede hacer sin inversión? No, ¿tú cómo vas a recomendar un producto si todavía no lo has tomado? ¿Sí es? Es importante estar en el proyecto y meterse al proyecto. Los 3 millones, o sea, es importante. Créeme que no sientan desconfianza del proyecto. O sea, uno cuando hace las cosas, ya hace uno con seguridad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vienen otros bonos. Digamos, cuando tú ya estás rentando mensualmente, pero invitaste uno y ganaste ya dinero. Ganaste un bono de, cobraste 3.600.000 acá, nivelaste. Tú metes personas acá, otras acá, ¿sí? Hay unas que te caen, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que tiene que estar nivelando. Si yo le puse 10 personas acá, pues usted traiga 2 y este que trajo niveló y cobró. Entonces aquí hay unos bonos. Cuando tú cobras 1.200, 3 millones, la empresa te regala 360.000 pesos más. Cuando estos siguen recomendando porque están ganando plata, cobraste tú $3.600, casi 11 millones de pesos, la empresa te regala 1 millón de pesos más. ¿Sí? Te van regalando. Cuando ya haya mucha gente, porque tú entraste primero, te regalan el 2% de todo el trading mundial. Mucha plata. El 2%. Y aparte te regalan $30.000, o sea, 90 millones de pesos. O sea, cada vez que tú vayas creciendo, que eso es muy fácil. Tengo que hacer, o sea, yo te, disculpa, Sí. invertir. Sí. O sea, me meto mis 3 millones. Sí. Listo. Por meter mis 3 millones tengo una ganancia. Exacto. Si yo vinculo más gente, gano más plata. Exacto. Es lo único que tengo que hacer. ¿Ya? Incluso, y usted está como revisando la página, porque Sí, la página le va a enseñar sobre criptomonedas. Si digamos, hay una moneda que ahorita valga 2.000 pesos y usted compró 300.000 que tenía ahí de ganancias y aquí a mañana vale 3 millones, pues eso fue lo que pasó con Bitcoin. ¿Sí es? Mira, esto funciona así. Eso se llama binario. Tú estás acá. Tú estás acá. Hay una parte, a ti te dan 2 nichos de empresa. Empresa A y empresa B. Por eso se llama binario. Aquí van a caer personas, bien sea que yo las lance, que las lance cualquiera. Aquí te van a llegar personas. Tú lo que tienes que hacer es nivelar. Porque si tú estás acá, y digamos, yo estoy acá, te pongo una persona acá de $1.000 y tú te ganas 360.000 pesos, así tú no la conozcas. Pero si es un empresario de 300 millones, te ganas 36 millones, así tú no lo conozcas. Por eso es que aquí nos podemos apalancar fácilmente con capital. Ahorita hay personas que van a meter con 30 millones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar usted acá? Pues, si le metieron un empresario acá con 300 millones, pues usted empiece a trabajar esta pierna.
Sí. ¿Sí es? Porque aquí ya le están tirando el ramo y atraer inversionistas. O sea, esto da plata es con inversionistas. Porque la gente no tiene plata, pero no tiene actitud. Eso no va a hecho. Sí, claro. Si usted me dice que yo disfrazado de gay, voy repartiendo tinto acá, me voy a hacer rico en un año, yo lo hago. Y me voy para Chile a ir porque aquí ya las redes sociales me van bien. Pero es que es importante, o sea, entender un poquito el mercado. Si nosotros seguimos trabajando, todo va a ser igual. Pero si no aprovechamos estas moneditas para hacer plata, pues ahorita la situación está algo complicada. ¿Sí? Pero debemos aprovechar esto y educarnos en esto. Hay audios,